Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy del cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo. Estamos en la segunda parte viendo ejemplos y ya nos queda poquito para terminar el apartado de los criminales arrepentidos. Parece que es esta clase y la siguiente. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que encontramos aquí en El cielo y el infierno y también en la revista Espírita de 1860. Dependiendo de la edición que tengamos del cielo y el infierno, yo al menos he encontrado dos títulos, Un espíritu recluido o El espíritu de Castelnaudari. Y en la revista Espírita va a venir intitulado como Historia de un condenado en el mes de febrero. Lo que vamos a hacer aquí es un resumen, porque en el cielo y el infierno es largo, pero en la revista Espírita es muy largo, ¿vale? Voy a enseñaros los puntos que tratan estos dos libros, ¿vale? Em, en la revista Espírita, que es la versión larga, como siempre suelo decir, ¿no? Vamos a encontrar una de las evocaciones más extensas que son plasmadas a lo largo de la revista de Kardec, como digo yo, ¿no? La que va de 1858 a 1869. En esta, en este, en esta narración vamos a encontrar numeradas 126 preguntas con sus respuestas correspondientes, realizadas y obtenidas a lo largo de 10 sesiones. 10 sesiones que se produjeron entre el 9 de diciembre de 1859 y el 13 de enero de 1860. Y contiene 9 notas de Allan Kardec. En el cielo y en el infierno eh, hay 19 preguntas numeradas, ya os digo, dependiendo también un poco de la edición, ¿eh? Pero bueno, en la que yo he cogido como base, hay 19 preguntas, aunque hay una inicial que no está numerada que se hace, que se hace a San Luis, dirigiéndose a San Luis. Para que yo pueda hacer un resumen, tengo que basarme en la revista Espírita. No puedo traer todo lo que viene ni siquiera en el cielo y el infierno, porque si no duraría muchísimo la clase y siempre vamos a procurar tener un espacio para hablar, pero necesito ir a la revista Espírita para hacer un relato más o menos con los detalles imprescindibles y por supuesto con algunas de las lecciones importantes que nos traslada Kardec. Las notas que pone en El cielo y el infierno son tres, pero son bastante más extensas, sobre todo la última. Es un caso excelente, ¿no? Del que podemos sacar muchísimas lecciones. Lo suyo es que, bueno, pues que leamos y estudiemos el caso en los dos sitios, tanto en la revista Espírita como en El cielo y el infierno. Bueno, vamos a empezar a narrar un poquito los hechos, a ver si lo consigo, hacerlo en no mucho tiempo, ¿no? Bueno, ocurren en una vivienda de esta localidad de Francia, esta ciudad francesa, Castelnaudary, no sé muy bien cómo se dice en francés, pero es una ciudad que tiene una historia muy interesante que os invito a conocer y aquí no la vamos a trasladar, pero sí, jolín, yo la he estado viendo y digo, voy a algún día a ahondar, ¿no? Porque sobre todo a los que nos gusta un poco el tema de los albigenses, pues ahí tenemos bastante que leer. Bueno, pues en esta casa de este lugar de Francia se van sucediendo una serie de fenómenos, una fenomenología en forma
de ruidos extraños, de diversas manifestaciones bastante fuertes, bastante llamativas, que derivaron en un exorcismo en el año 1848. Y bueno, lo que nos cuentan es que llenaron la casa de imágenes de santos. Tiempo después, el dueño, el que sería su dueño, el señor D, así lo llaman, con intención de habitarla, pues decidió coger la casa y hacer reformas, ¿no? Mandó quitar la imaginería, mandó quitar los cuadros y reformar lo que es la vivienda. ¿Qué ocurre? Pues que un día este hombre fallece súbitamente. Según la narración del señor de la Roche, que es el que traslada este caso a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, el, el hijo del señor D pasó a ocuparla, ¿no? A vivir allí tras el fallecimiento del padre. Y bueno, pues ocurre también algo llamativo. La verdad es que la historia es de película, ¿eh? Bueno, ocurre que al entrar en una estancia de la vivienda, pues recibe una bofetada dada por una mano invisible. Él estaba solo en casa, entonces no pudo dudar de que venía de esto de una fuente oculta. No es que te hayan rozado, no es que te hayan notado algo en el pelo, es que te han dado un tortazo, como decimos aquí, y evidentemente, pues lo recibe. Esto tiene que venir de algún sitio, no hay nadie, pues es una fuente oculta. Claro, el hombre pues se negó a permanecer más tiempo allí y decidió mudarse definitivamente. Contribuyendo a este clima de desesperación y de misterio, añadimos que en la región pues ya se comentaba que aquella vivienda había sido testigo de terribles crímenes. Esto es un poco las narrativas populares, lo que se va diciendo y va de boca en boca, ¿no? Bueno, ante este suceso tan interesante y como habitualmente se hacía en la sociedad, pues deciden trasladarlo a una reunión mediúnica. Deciden reunirse para, bueno, preguntar fundamentalmente, como es debido, al guía espiritual, que sabéis que es San Luis, sobre el particular, ¿no? Y se plantea la posibilidad de evocar al autor de esta bofetada. Entonces, bueno, pues reciben una respuesta afirmativa, si podéis evocar. Proceden a la evocación y se manifiesta un espíritu muy brusco, un espíritu que tiene verdaderos signos de agresividad, de violencia. Él lastima el material, rompe los lapiceros y también agita la mano del medium escribiente, ¿no? En esta situación, en este estado tan brusco, ¿no? El espíritu pues no puede escribir nada, no logra escribir nada. Sí que es cierto que ponen en la revista espírita que logra escribir un no así muy poco claro, ¿no? Muy liviano. Entonces se vuelven a preguntar a San Luis qué tipo de espíritu es este que han recibido. Y responde literalmente el guía espiritual de la sociedad que es un espíritu de la peor especie, un verdadero monstruo. Y aquí viene ya una importantísima lección. Como he dicho, vamos a sacar lecciones a la vez que vamos eh, hablando de los datos que podamos traer aquí de este caso. Y lo vemos aquí en la pantalla, ¿no? Esto es, esta pregunta
la tenemos en la revista espírita numerada como el 13 y en el cielo y en infierno es la que os he dicho que está al principio que no estaba con número dentro de esta relación numerada. Bueno, dice, ¿este espíritu es susceptible de alguna mejoría? ¿Por qué no? Dice San Luis. ¿Acaso no lo son todos? ¿Y no es este igual a los demás? Es un espíritu. Se manifiesta así. Es verdad, lo he dicho, es de la peor especie, pero puede mejorar. Estemos muy atentos. Esta es la lección importantísima. Todo el mundo puede mejorar. Y vamos a estar atentos a lo que sigue a esta respuesta, porque en todo trabajo de este tipo, este que están realizando la Sociedad Paisense de Estudios Espíritas, vamos a encontrar lógicos inconvenientes, pero no debemos desistir sabiendo que el método eficaz siempre debe de estar basado en la voluntad y la responsabilidad de hacer el bien y de tener convencimiento de su capacidad transformadora. Entonces dice, si bien es probablemente que encontréis alguna dificultad, a ver, le habéis visto cómo se ha manifestado. El hecho de devolverle bien por mal acabará por sensibilizarlo por más perverso que sea. Esto es también algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos abrimos a un trabajo especializado con estos espíritus. Hay que, hay que tener claros estos puntos fundamentales, ¿no? Siempre por delante el deseo de devolver bien por mal. Y por supuesto, sigue ese consejo universal que nos invita a orar en su dimensión más profunda, como nos lo explica el espiritismo. Entonces, de esa manera encontraremos la manera para conducirnos en tan delicados propósitos. Mirad, leemos en las investigaciones, nos lo cuentan, toda esta experimentación espírita. Leemos y sabemos de la eficacia de la oración y lo hemos comprobado porque en el centro espírita es un lugar también de experimentación en nuestras propias reuniones mediúnicas. Otra cosa importante es saber que todo lleva su tiempo y su proceso. No vamos a conseguir resultados en una sesión y fundamentalmente con hermanos tan obcecados. Entonces, pues dice San Luis, orad en primer término y luego, de aquí a un mes, le evocáis. Dejad que pase un tiempo. Entonces veréis la transformación que se habrá operado en él. Estamos hablando de un trabajo dentro de la sociedad con personas implicadas con toda su conciencia y con muchísima ayuda espiritual. También hay que explicar, y esto es algo razonable, que este espíritu tan duro se va a presentar en estas reuniones con la ayuda de ese equipo espiritual que ya venía trabajando para favorecer el encuentro. Esto lo vamos a deducir. Bueno, es que lo dice San Luis. Hay una preparación en el mundo espiritual cuando está llegando a la reunión. Es porque es el momento adecuado para este espíritu. Bueno, entonces, em, evocado luego, ya lo vamos a ver nuevamente, se va a comprobar este proceso. El espíritu se va a ir mostrando más tranquilo, él dice más dócil y poco a poco, según avanzan las sesiones, pues arrepentido, más también utiliza sumiso, ¿no? Se le ve como más dispuesto. Bueno, para no decir se le ve, vamos a dar identidad a este espíritu que se merece todos nuestros respetos, como se lo merecen todos los seres humanos, espíritus y todos los seres de la creación. Bueno, el nombre en cuestión era
se llamaba Charles Dupont y era un salchichero, una persona que se ocupaba, ¿no? de esta profesión dentro de la carnicería, nacido en 1579 y fallecido en 1659 con 80 años. Este también es un dato importante. ¿Qué sabemos más de él? Así un poquito por anticipar. Bueno, asesinó a su hermano menor, Pierre Dupont, que también tenía la misma profesión que él, el 6 de mayo de 1608. Y lo hizo pues llevado por celos terribles. Y bueno, ya veremos luego qué pasó. Varios años más tarde también cometió crimen contra su esposa, Marguerite, bueno, Marguerite Eder de Dupont, el 3 de mayo de 1610. Estos son unos datos que vamos a ir luego viendo. Pero como no voy a tener tiempo, lo que se me ha ocurrido es ir hablando de sesión por sesión para que podamos entender lo que se resume en el cielo y el infierno y también ver el proceso de una manera lógica, más ordenada. En esta primera sesión que estoy hablando del 9 de diciembre de 1859, en la que bueno, primero se toma ese primer contacto en el que le ven tan agitado, identifican a este espíritu con esa agresividad y también consiguen informaciones, las primeras informaciones de San Luis. Bueno, pues hay datos bastante importantes, aunque imaginaros, ¿no? Fue muy impactantes. ¿Qué confirma San Luis? Pues que San Luis confirma que se hallan ante el autor de los crímenes que narraba la población. Es él. Esto es cierto. Y este espíritu es el que comete esos crímenes. Le identifica como el que mató al señor de, de un susto. Es que parece así, pero es que es la realidad, ¿no? Por el pavor que le produjo su aparición. Y le asigna la bofetada al señor de hijo. Este espíritu es el que ha producido todos estos hechos. Y además, hay un momento en que le preguntan, bueno, le dio la bofetada a este hombre, a nosotros sería capaz de agredirnos. Y dice que el espíritu tan endurecido siente ganas de agredir a los presentes, pero lógicamente este es un trabajo que está controlado y no se lo van a permitir porque está ahí San Luis, vamos a decir que se nos entienda, sujetando los impulsos de este espíritu. También afirma y habla sobre la inutilidad de los exorcismos. Esto es algo que también hemos hablado muchas veces. No tienen sentido y divierte, lo dice San Luis, divierte a estos seres. Otro consejo que da San Luis es el que hemos visto, ¿no? Y luego también veremos un poquito más extendido, es orar. Orar. La responsabilidad de orar y no demandar orar. Es algo que tiene que hacer cada uno dentro del rol que ocupe. Bueno, hay otra información interesante que viene de parte del guía, y es que habla de las vidas anteriores de Charles, ¿no? Dice que había tenido vidas en un planeta inferior a la Tierra y después había llevado una existencia entre los pueblos primitivos más feroces y más salvajes de este planeta. Entonces, con esto podemos comprender esa densidad que tiene en esta última reencarnación como Dupont. Mm, em, Fijaros, porque también estoy recordando, le dicen, puede avanzar estando tan rudo,
puede avanzar en el mundo espiritual y puede reencarnarse como alguien, bueno, evidentemente, y lo vamos a ver aquí, él va avanzando en el mundo espiritual, se produce una mejoría en el mundo espiritual, pero es de lógica que en su próxima experiencia terrena, pues tenga una vida cuanto menos tormentosa, porque los cambios no se realizan de un momento para otro y muchas están las reencarnaciones en el cómputo general de todo nuestro tiempo, pues es apenas un momento. Entonces, San Luis expresa esto, ¿no? Puede mejorar, pero no va a llegar a ser, ni mucho menos en la siguiente reencarnación, un espíritu de bien, va a tener y un espíritu que no tenga ninguna prueba, las va a tener y seguramente dura. Vamos a ver cuál es el panorama mental de Charles. Eh, Mirad, en- aquí viene en la revista Espírita, numerada como 14, esta pregunta. ¿Este espíritu sufre y es infeliz? ¿Podéis describirnos el género de sufrimientos que padece? Y dice, él está convencido de que debe permanecer eternamente en la situación que se encuentra. Se ve constantemente en el momento en el que en que cometió el crimen. Cualquier otro recuerdo le ha sido retirado y toda comunicación con otro espíritu le ha sido impedida. En la tierra solo puede estar en aquella casa y si se eleva en el espacio, se encuentra en las tinieblas y en la soledad. Así es como se percibe, así es lo que está viviendo este espíritu. Él piensa que va a estar así eternamente. Lo hemos estado estudiando a lo largo del libro El cielo y el infierno. Otra cuestión también interesante es la medium vidente que asistía a la sesión, que es la señora Xavier, es la que ve a este espíritu en el momento en el que se le intenta hacerle escribir. Y es la que dice que está sacudiendo el brazo del medium, es la que nos habla de que presenta un aspecto aterrador, vestido con una camisa rasgada y señala que tiene un puñal en la mano, un puñal en una mano que también está ensangrentada. Fijaros qué impacto, ¿no? De ver a este hermano. Bueno, en esta primera sesión, había un matrimonio que, bueno, estaban presentes, el señor y la señora F, y movidos, como no puede ser de otra manera, por los deseos de ayudar, siguieron las recomendaciones de San Luis y se pusieron a orar inmediatamente por este espíritu, a orar con verdadera intensidad, con verdadera honestidad y sinceridad. Y lo que hacen es evocarle él ya en su hogar. Este matrimonio del señor y la señora F van a recibir las comunicaciones de Charles y también de sus víctimas. Entonces, la segunda sesión se produce está detallada en la revista Espírita, se produce en casa de este matrimonio. Piden permiso al espíritu familiar que les dicen que pueden evocar a Chad. Pero fijaros, les da un consejo, que no le hablen si no se le tiene nada que decir. O sea, les está llamando a la responsabilidad asumida al evocar a un espíritu que está en esta situación tan difícil. Y también el guía les afirma y les constata, ¿no? con todo su peso
habla de la compasión, la importancia de la compasión, afirmando que ésta siempre hace bien a espíritus tan infelices. Necesitaban ser responsables, orar con fervor y tener un sentimiento muy sincero de querer ayudar y consolar. Entonces aparece el espíritu, se presenta en la reunión mediúnica. Evidentemente, no nos cabe duda que con el auxilio de todo el equipo espiritual, y aquí ya, fija, creo que es al día siguiente o al poco tiempo, lo que hacen es, el espíritu ya muestra un ligero cambio y dice, aunque todavía está muy dañado, muy, muy fuerte, dice, sufro, él dice que sufre mucho, inmensamente, ¿no? O vuestra piedad me hace bien, que Dios tenga piedad de mí, perdón, perdón. Fijaros, algo siente ya y se está empezando a producir algún cambio y solicita oraciones viendo lo que le están haciendo en tan poco tiempo, esas oraciones tan, tan profundas que le están llegando. Hay un momento, no recuerdo cómo exactamente lo dice, pero él expresa que las oraciones le hacen mucho bien en contraposición al daño que le hacían tantas maldiciones que le llegaban, que él recibía. Y pues piensa que jamás será perdonado y que su destino está sellado. El hecho de hablar de la casa en cuestión es una angustia para él, porque es el lugar donde él siente que cumple su condena. Y además ofrece la información de que ve como repetirse las escenas de sus crímenes, ¿no? Esto es una conversación corta, es una conversación limitada, como he dicho, por el estado del espíritu. Y pasamos a la tercera sesión. En la tercera sesión, estamos en la casa del señor y la señora F. Se muestra ya arrepentido, ya va dejando esos signos de algo, de él meditar, ¿no? Revela que cometió el primer crimen en 1608 y claro, estamos hablando de 200 años. Él no puede hablar, él no tiene, no tiene eh, arrojo todavía para explicarse un poquito más. Y dice que se tiene que ir porque hay una fuerza que le reclama y les convoca para el día siguiente. ¿Comienzas a tener esperanza? Sí, mi arrepentimiento es grande. Y pasamos a la cuarta sesión. En la cuarta sesión hay un dato que nos ofrece más información. En esta sesión, el espíritu de Charles se dirige al señor F llamándole Hugo. El matrimonio del que estamos hablando, el matrimonio anfitrión en estos, bueno, en el que se producen estas reuniones, era el señor Hugo Fauves, creo que se dice así o parecido, oficial de ingeniería oriundo de Londres, y su esposa era la condesa Passerini Corretesi de Florencia. Ambos son medios de la sociedad y luego pasaron a ser socios, como también lo apunta Kardec. Pues bien, en esta evocación él se muestra mentiroso, intenta colar ahí alguna mentira, pero con este amor que le ponen, le van instando a que diga la verdad y reconoce que cometió con premeditación la muerte de un hombre y que el señor D murió por hacérsele visible. Le quiso enfrentar y murió 2 horas después de la aparición y que con el señor de hijo se limitó pues a darle esta bofetada para no producir otra muerte.
y lo expresa así. ¿Cómo has causado la muerte el señor D? Le aparecí visiblemente y yo estaba tan horrible. Él tiene conciencia de qué impresión iba a producir, que la simple visión de mí lo mató. ¿Lo hiciste a propósito? Sí. ¿Por qué? Él quiso desafiarme y yo haría aún más si me volviese a tentar. Luego vamos a desarrollar un poquito más esto. La quinta sesión ya la tenemos en la sociedad el 16 de diciembre de 1859. Aquí San Luis va a confirmar que el espíritu que se está comunicando en la casa del matrimonio Forbe es este hombre, Charles Dupont. ¿Vale? Entonces él lo confirma y explica el sufrimiento del espíritu que siente tanta angustia por creerse que está condenado sin remisión. Para él, la casa donde cometió los crímenes es su propio infierno. Y hablan sobre la percepción del tiempo que se le hace larguísimo. Incluso dice que el sueño no existe para él. Es una manera de expresarnos lo que ha pasado este espíritu durante tanto tiempo. También se plantea la cuestión de, oye, si nos has dicho que es un espíritu que ha tenido una vida primitiva, ¿por qué es esta última vida? Y seguramente en esa vida de lugares tan primitivos ha cometido atrocidades. ¿Por qué pena por lo que ha cometido en esta última? Y dice que antes era más ignorante y comprendía menos el alcance de sus actos, con lo que viene aquí Allan Kardec a traernos una enseñanza extraordinaria, ¿no? Nos recuerda que las penas son proporcionales no a la naturaleza de la falta, y sí al grado de la inteligencia del culpable, ¿no? Y a la posibilidad de comprender el mal que hace. Cuando somos absolutamente ignorantes, pues hacemos atrocidades, pero cuando ya hay una premeditación, ya se está viendo que tú estás calculando y él lo está expresando cuando habla de su propia experiencia. También traslada San Luis la relación entre oración y arrepentimiento, dejando una enseñanza primordial para el análisis y la comprensión de todos estos factores que ayudan tanto a los espíritus en sufrimiento. Dice, la oración solo tiene efecto en favor del espíritu que se arrepiente. Aquel que llevado por el orgullo se rebela contra Dios y persiste en sus desvaríos, incluso exagerándolos como hacen los espíritus infelices, sobre esto, sobre todos estos espíritus que tienen este comportamiento, que no se plantean el arrepentimiento, la oración no puede ni podrá hacer nada, sino el día en que una luz de arrepentimiento se manifieste en los mismos. No quiere decir esto que no oremos por espíritus que están tan empedernidos. Luego lo vamos a ver más adelante del libro. Pero el impacto, perdón, el impacto en ellos no será porque están absolutamente cerrados. Y aquí por eso tenemos esta sección de criminales arrepentidos y luego viene la de los empedernidos, ¿no? Bueno, vamos con la sexta sesión. Aquí ya nos dice, bueno, nos dice a nosotros no, quiero decir, dice a los que están en la reunión que ya puede ir saliendo de la casa. Fijaros, 200 años ahí y ya puede salir. El cambio interior le va liberando poco a poco de su imantación. Está aprovechando los buenos consejos que recibe y esto le está ayudando notablemente y él evidentemente lo ve. Fijaos, después de este tiempo, el acercamiento voluntario desde el deseo honesto de ayudar propicia
verdaderas transformaciones. Esto es fundamental de interiorizar para los que trabajamos en el centro espírita y más concretamente en la reunión mediúnica. Es algo verdaderamente aleccionador y esperanzador. Cómo se puede ayudar, cómo podemos cooperar en la liberación de los sufrimientos más tremendos de estos hermanos nuestros que tienen la posibilidad de mejorar. Si pudiéramos verte, dice, ¿con qué apariencia te veríamos? Fijaros, me veríais de camisa y sin puñal. Ya no lo tiene en las manos, ya no siente ganas de atacar y sí de que le perdonen y oren por él. Este es un ruego que se repite continuamente. ¿Por qué no tendrías mal tu puñal? ¿Qué has hecho de él? Lo maldigo. Dios ha evitado que yo tenga la visión del mismo. Es, parece bueno, que es algo milagroso, pero no lo es. Todo tiene su porqué. Se está rompiendo esa coraza tan grande que tenía. Vamos a la séptima, a la octava y a la novena sesión. Porque aquí, dentro de la casa del matrimonio, se va a evocar a Pierre Dupont, a Marguerite y a el señor de padre, ¿vale? En la séptima sesión se evoca a Pierre, que es el hermano de Charles, y Pierre detalla su asesinato esa noche fatídica producido, le digo yo, producido por los celos incontrolables e injustificados del hermano. Madre mía, ya es un menos cuarto. Bueno, también dice que perdonó a su asesino el mismo día que el criminal murió a los 80 años. Y esto nos habla de cómo este espíritu no fue condenado por la justicia humana, lo que no le ha eximido de sufrir las consecuencias en la vida espiritual. También confirma el que asesinó a su propia esposa. Y aquí veis, cuando entré a la casa, él se hizo visible y me miró fijamente. No pude escapar, fui tomado de pavor y expiré bajo la mirada terrible. Esto es lo que nos dice del señor Dupont padre, ¿vale? Para el cual él reconoce que le había despreciado, que se le había encarado. Entonces, él lo que hace, y esto lo explica en la sesión octava, me parece. No, no sé, esto es en la novena. Explica esto, ¿no? El señor D explica que fue sorprendido por este espíritu el 9 de agosto de 1853. Antes, en la sesión octava, también la señora Dupont habla de cómo ella fue asesinada y dice que el motivo fueron los celos y por quererse quedar con su dinero. Bueno, esto ya lo leéis que va a ser desarrollado en estas tres sesiones. En referencia a esto, a cómo el señor de él encara y sufre este trance tan terrible, Allan Kardec nos da otra lección importante. Dice que los medios que generalmente se emplean para desembarazarse de los espíritus inoportunos no son los más eficaces. Las amenazas, en vez de asustarlos, los incitan más. La benevolencia y la conmiseración tienen más influencia que el empleo de medios coercitivos que los irritan o de las fórmulas de las que se ríen. Entonces, bueno, pues fijaros, ¿no? Cómo pagó es- ese mal hacer, ¿no? Se quedó, que le quiso enfrentar a un ser que estaba tan sumamente, pues, agresivo y resultó con su muerte, ¿no? Voy a ir adelantando porque si no... Bueno, la última sesión se produce en la sociedad parisiense y siguiendo este consejo que les dio San Luis, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos como la compasión, la oración ha propiciado el gran cambio, el remordimiento.
fue el primer paso que operó este proceso, ¿no? Aún así, todavía, por ejemplo, a Charles se le hace terrible pensar en la visión de sus víctimas. Es algo que no quiere ni plantearse, ¿no? Vamos a leer esta pregunta que nos narra un poquito, ya para ir terminando, cómo describe él aquí su situación, cómo se encontraba en aquel entonces y cómo ha ido transformándose. Os he dicho que yo no tenía conciencia de nada en el mundo, sino de mi crimen, y que solo podía dejar la casa donde lo había cometido para elevarme en el espacio, donde a mi alrededor era todo soledad y oscuridad. No podría daros una idea de lo que es esto, porque nunca lo he comprendido. Desde el momento en que elevaba en el aire, todo era negro y vacío. No sé lo que era. Hoy siento mucho más remordimiento, pero como os lo prueban las comunicaciones, no soy más constreñido a permanecer en aquella casa fatal. Tengo permiso de recorrer la tierra y de buscar esclarecerme por mis observaciones, mas ahora comprendo mejor la enormidad de mis atrocidades. Y si por un lado sufro menos, claro, porque ya va entendiendo, va liberándose, por el otro, pues le torturan esos remordimientos, ¿no? Por el otro, mis torturas aumentan por el remordimiento, pero al menos tengo esperanza. Realmente, pues estamos ante un caso digno de estudio, un gran trabajo espírita se abre siempre, ¿no? Con estos hermanos nuestros. Y me gustaría resaltar pues algunos comentarios para esta instrucción dentro de los trabajos, ¿no? Porque dice Allan Kardec, esta evocación no tiene nada de casual, como debería ser de utilidad para ese desdichado, visto que comenzaba a comprender la atrocidad de su crimen. Los espíritus que velaban por él, creyendo que era el momento de propiciarle ese socorro eficaz, de modo que ocasionaron las circunstancias propicias para que así fuera. Esto es lo que decía al principio, no llega ahí por casualidad, ha habido siempre una preparación y se comprueba con frecuencia. Nosotros lo comprobamos, esa planificación. Pero claro, surge la pregunta, vale, ¿y si no hubiera llegado a la reunión mediúnica, qué pasa con tantos esos espíritus que están en estos estados igualmente terribles? Y dice, se nos ha preguntado en ese sentido qué habría sido de este espíritu si no se lo hubiera evocado, así como de todos los espíritus sufridores que no pueden comunicarse o en los que nadie piensa. Hemos respondido que los recursos con que Dios cuenta para la salvación de sus criaturas son innumerables. La evocación es uno de ellos, pero por cierto no es el único medio de asistencia, dado que Él no olvida ninguna de sus criaturas. Además, las plegarias colectivas deben ejercer su cuota de influencia sobre los espíritus accesibles al arrepentimiento. De todo ello aprendemos, en primer lugar, que ninguno de los seres de Dios está en desamparo. Dios sabe y pone al alcance de cada uno lo que necesita. Otra cosa es ser capaces de reconocer cómo recibimos la ayuda primero de todo, pero dándonos cuenta que la necesitamos, que estamos necesitados de ella. Por nuestra parte, como trabajadores espíritas, el estudio de los casos a lo largo y ancho de la historia y sobre todo los que nos compila el espiritismo, pues nos permitirán entender la solidaridad que existe en el universo, desde las cosas más pequeñas a los servicios más difíciles. Y en cuanto a las evocaciones, aprendemos con el estudio la utilidad y la serenidad de ellas, siendo pues un camino, una excelente vía para ir auscultando la vida futura y cooperar con el mundo espiritual en una labor de amor en acción sin ninguna distinción. Hay que ayudar, nos tenemos que ayudar
entre todos, seamos de la condición que seamos. Bueno, pues lo dejo aquí porque si no, no termino. Muchísimas, muchísimas gracias y leed el caso porque me he dejado muchos, muchos detalles.